Es momento de actualizar las noticias en la pantalla de France 24. Soy Juan Pupiales y les doy la bienvenida a Directo América. Vamos con nuestros titulares. El papel de Siria bajo la lupa en la nueva era de Siria sin Bashar al-Assad. El ejército israelí desmiente que esté incursionando en el territorio sirio, como aseguran varias fuentes de seguridad. Mientras tanto, los grupos islamistas radicales ya designaron a un primer ministro interino para la transición. Tenemos análisis. El presidente de Brasil, Lula da Silva, permanece estable y consciente en Sao Paulo luego de una operación de emergencia por una hemorragia intracraneal. El vicepresidente Geraldo Alckmin asumió las labores del jefe de Estado. En Argentina se cumple un año de la llegada al poder de Javier Milei. El mandatario se dirige este martes a la nación para hablar de su gestión. Repasamos el mandato del presidente ultraliberal que busca avanzar con su agenda reformista. Numeral Directo América F24 es nuestra etiqueta en redes sociales para que participen con nosotros. Damos inicio en Siria, en donde avanza la nueva era del país sin el liderazgo de Bashar al-Assad. En las últimas horas, en el terreno, hay cuestionamientos sobre las operaciones de Israel. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos asegura que las fuerzas israelíes han llevado a cabo más de 300 bombardeos desde la salida de al-Assad el fin de semana. Además, hay denuncias de que las tropas israelíes se han adentrado en el territorio sirio más allá de la zona de distensión en los ocupados altos del Golán. Es un cuestionamiento en línea con las declaraciones de Geir Pedersen, enviado especial de las Naciones Unidas en Siria, una información que Israel calificó de falsa. Mientras, los islamistas radicales en el poder en Siria designaron en las últimas horas a un primer ministro interino para la transición, Mohamed al-Bashir, quien estuvo al frente del denominado Gobierno de Salvación que controló la provincia de Idlib. Su mandato se fijó hasta el 1 de marzo de 2025. El análisis de esta noticia es con Margarita Cadavid, internacionalista experta en política internacional, relaciones internacionales y ciencia política, que se encuentra aquí en Bogotá. Señora Cadavid, gracias por estar con nosotros. ¿Qué podemos decir de este papel que está jugando Israel en Siria y esas denuncias en particular sobre una incursión más allá de la zona de distensión? El propio Ministerio de Defensa israelí acaba de reconocer que incluso destruyeron la flota militar siria, según dicen, para eliminar amenazas estratégicas. Bueno, básicamente hay que entender que la zona de los Altos del Golán fue una zona ocupada por Israel a partir de la Guerra de los 6 Días en 1967 y a partir del 74 los dos países, Siria e Israel, firmaron un acuerdo, digamos, de una zona desmilitarizada que más o menos son 70 kilómetros. Evidentemente los Altos del Golán son una parte importantísima geoestratégicamente para Israel, ya que desde ahí se puede divisar Damasco a 60 kilómetros y es un punto de vigilancia, pero además hay asentamientos israelíes en el territorio. Entonces, evidentemente, Israel lo que ha dicho es que estas incursiones tienen lugar primero porque ya no hay fuerza militar siria dentro de esa zona y necesitan asegurar la zona para proteger los asentamientos y para mantener el control sobre la misma. Entonces, la respuesta militar deviene de estas necesidades geoestratégicas y además hay que tener en cuenta que esa zona les da el control sobre el mar de Galilea Oriental, que también es muy importante para su seguridad. Sobre la otra gran noticia en torno a Siria, ¿quién es Mohamed al-Bashir, el designado primer ministro interino? ¿O qué podemos concluir de este nombramiento por parte de los rebeldes? Básicamente lo que hay que tener en cuenta es que, como ustedes lo decían al principio, en la región de Idlib, que es al noreste de Siria, es donde se ubicaron, digamos, entre el 2011 y el 2016, los reductos rebeldes y terroristas de Al-Qaeda como el Frente al-Nusra. Cuando en el 2016 se forma HTS, una de las cosas que va a suceder también es que allí, en ese territorio de Idlib, que conforma 14 provincias, perdón, se va a establecer un gobierno que es el Gobierno de Salvación Nacional, que fue como un estado dentro del estado. Quien lideraba ese gobierno era precisamente este personaje, Mohamed al-Bashir. Hay que entender que el gobierno fue el instrumento institucional, denominándolo de alguna manera, de HTS. Entonces, básicamente es parte del grupo, la parte política, si se quiere, de este grupo HTS,
que no podemos olvidar, no tiene una sola afiliación ideológica, sino que de él hacen parte grupos como, les decía yo, Al-Qaeda, el Frente el-Nusra, que se cambia el nombre y es HTS, algunos desertores del ejército y otros reductos. Entonces, habrá que esperar si la moderación de la que tanto están hablando estos personajes va a ser verdad o es temporal mientras consiguen el apoyo internacional para el reconocimiento de este gobierno que se han tomado de facto. Señora Cadavid, brevemente sobre la situación en las cárceles. Hubo liberaciones masivas no solamente en Damasco, sino también en Homs o Alepo. Los rebeldes dicen que eran presos políticos, pero Occidente quiere que se busque responsables de crímenes. ¿Qué podemos decir al respecto? Pues evidentemente durante el gobierno son más de 54 años de la familia Al-Assad en el poder, un poder que se sostuvo también a base de eliminar a la oposición, la tortura y precisamente encarcelar a cualquiera que pensara diferente. Entonces se esperaba, digamos, que se encontraran estos presos políticos, sobre todo en la cárcel de Damasco, y evidentemente pues habrá que hacer una investigación para ver quiénes son los responsables, porque aquí han habido torturas y ha habido desaparición de otras personas. Todos sabíamos que la situación en Siria era crítica, de hecho las protestas del levantamiento dentro de la denominada primavera árabe, una parte tenía que ver precisamente con esto, con un régimen que se sostuvo en el poder gracias a esa represión, tortura y desaparición de la oposición. Margarita Cadavid, experta en relaciones internacionales, muchas gracias por este análisis. Matizar que por parte del discurso oficial de Israel insisten en que no ha habido incursiones. Seguimos en Medio Oriente precisamente porque el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, testifica por primera vez en el Tribunal de Tel Aviv por el caso de corrupción en su contra. Se le acusa de soborno, fraude y abuso de confianza y podría enfrentar 10 años de cárcel. El mandatario niega los cargos y los tilda de absurdos. Es la primera vez que un mandatario en el cargo tiene que responder ante la justicia y en este caso se trata del jefe de gobierno que más tiempo ha estado en el cargo. Vamos a Brasil porque el presidente Lula da Silva se encuentra estable luego de una operación de emergencia en Sao Paulo para drenar sangre de su cráneo. Vamos a ampliar esta noticia con nuestra corresponsal Valeria Sacone, quien previamente nos entregó más detalles. El presidente Lula ya está despierto, incluso se ha alimentado y los médicos que le operaron aseguran que no sufrió ningún daño cerebral. Recordamos que el presidente de Brasil sufrió anoche fuertes dolores de cabeza y fue descubierto un hematoma intracraneal y le tuvieron que operar de urgencia para retirar este hematoma. Hoy hemos conocido algunos de los detalles. La operación duró 2 horas, se aplicó una técnica llamada trepanación que consiste en perforar parte del cráneo precisamente para no tener que abrir toda la calota cránica y que el hematoma estaba localizado entre el cerebro y la meninge, es decir, el cerebro está a salvo. Según los médicos, Lula no tiene ningún tipo de problema ni a nivel motor ni en el habla. Tendrá que permanecer una semana en observación en el hospital en São Paulo, donde fue operado, de los que 2 van a ser en cuidados intensivos. Recordamos que Lula tuvo el 19 de octubre una caída accidental en casa, batió la nuca y a consecuencia de eso tuvo que recibir 5 puntos en la cabeza y anular toda su agenda internacional, por ejemplo, la visita a Rusia para participar en la cumbre de los BRICS y también a Bakú para la COP29. Sin embargo, él se mostró muy activo durante la cumbre del G20 en Río de Janeiro y tuvo una agenda muy intensa. A pesar de esto, ahora en los bastidores hay mucha preocupación sobre la salud del presidente y también sobre su futuro político. La gran pregunta es si será de nuevo candidato en 2026, si tendrá salud para eso, ya que tiene 79 años y ya algunos hablan de efecto Biden. En Argentina, el presidente Javier Milei cumple su primer año al frente del país. Durante estos 365 días de gobierno, la economía fue el principal punto de controversia. Con la inflación bajando tras años al alza, la actividad económica aún no repuntó y los números verdes no se ven en el día a día de los ciudadanos argentinos. A pesar de impulsar recortes en distintas áreas y del cambio en la política exterior, Milei aún tiene respaldo de una facción de la ciudadanía y es optimista para el 2025. Nuestro compañero Ramiro Cue Barberena tiene el balance.
El gobierno de Milei llega a su primer año de mandato. Si bien vamos a tener que soportar un periodo de dureza, vamos a salir adelante. No hay noche que no haya sido demostrada por el día. La economía fue el principal punto de atención en estos 365 días. El recorte del gasto público alcanzó el superávit fiscal, una obsesión para el presidente, la cual lo llevó a vetar leyes como la movilidad jubilatoria y la ley de financiación universitaria. En contrapartida, logró una desaceleración de la inflación. Le hizo un ajuste que es tremendo, que ha generado una recesión enorme, que es cierto que tiene como resultado en términos positivos el descenso de la inflación, pero también tiene un impacto en la vida cotidiana de la gente muy fuerte. El ajuste impulsado por Milei divide aguas en la población, entre quienes mantienen esperanza y quienes ya tienen la soga al cuello. Veo luz. En algún momento yo pienso que va a cambiar. Vamos a tratar de apoyarlo en lo que más pueda. Yo sé que la gente por ahí somos medio impacientes o no. No es difícil tener la paciencia porque como que siempre estamos al límite. Pero bueno, eso a cada persona le afecta de manera distinta. Pero yo creo que en mi apreciación personal vamos por un buen camino. Tengo mis suegros jubilados y la verdad que no la están pasando muy bien. Lo ayuda a mi pareja, nosotros convivimos. Y está difícil, sí. El tema del alquiler ahora les volvió a subir, pero sí, está complicado. En este primer año, la Argentina de Milei enfatizó su simpatía con Estados Unidos y su acercamiento a Israel. Por otro lado, se alejó de la Agenda 2030, mantuvo serias diferencias con Brasil, su principal socio económico, y tuvo tensiones con China, el segundo. Con sectores de la sociedad disconformes por recortes en áreas sociales, de diversidad y en desdén de los jubilados, Milei se mantiene firme en su programa económico y es optimista por salir del estancamiento. Seguimos en France 24 con nuestra serie sobre las festividades en América Latina. En El Salvador, Nejapa, un pequeño pueblo situado a unos 25 kilómetros al norte de la capital, literalmente arde en llamas. Esta población se convierte en un campo de batalla en donde unos 200 jóvenes divididos en dos bandos se lanzan bolas de fuego unos a otros. Nuestro corresponsal, Vladimir Chamorro, nos comparte su experiencia en el siguiente reportaje. Son personajes de un mundo fantástico, seres perturbadores y grotescos que se preparan todos los agostos para una auténtica batalla de fuego. Dani Medina es uno de ellos. La tradición viene pues de la erupción del volcán de aquí de San Salvador. Pues antes Nejapa estaba ubicado aquí donde es la lava. Pues se trasladó para acá y desde ese entonces que está la tradición, que se cumplen 102 años. Dani es de los más experimentados. Tiene 15 años de participar en la tradición conocida como las bolas de fuego, la cual rememora la erupción del volcán El Playón ocurrida en 1658, que obligó a los habitantes a desplazarse al que hoy es el pueblo de Nejapa. Pues estas son hechas de tela, pues se hace la forma de la tela, se amarra y después ya va el proceso de sumergirlas en la gasolina, que pasa entre un mes y medio. Giselle dejó a un lado su miedo para vivir por primera vez esta experiencia. Son cerca de 200 jóvenes y más de 3.000 bolas de fuego que se disponen para esta batalla campal a dos bandos. Estoy jugando con toda mi familia, toda la familia Pineda, entonces es una adrenalina bonita, parte de una tradición que de pequeños nos ha inculcado, ¿verdad? Súper bonita y nerviosa, saber qué tal nos va. Una vez los jugadores hacen su aparición, son aclamados por miles de turistas nacionales y extranjeros que se dan cita para presenciar el extremo juego. Aquí las quemaduras y traumatismos menores son comunes. Curiosamente, este elemento de peligro y el agobiante calor fascina tanto a los participantes como al público. Sentí las palmaditas de los amigos ahí que están quitando el fuego. Y sí, pero es divertido. O sea, tiene su riesgo, es divertido y es increíble. Al cabo de 3 horas, el juego finaliza sin vencedores ni vencidos, pero con la adrenalina a tope y el goce de mantener encendida por más de un siglo esta tradición. Adrenalina, mucha adrenalina. Ponemos fin así a este informativo. La invitación a ustedes, como siempre, para que se queden aquí en la pantalla de France 24.